Vamos a empezar hoy hoy nos vamos a concentrar en la última unidad temática del curso, que se llama Tiempo y Ritmo. Vamos a dar la clase de hoy y la clase que viene sobre esto. Y como texto de referencia para este tema tenemos algunos textos de un investigador argentino que se llama Carmelo Zaita, que ha escrito bastante y publicado sobre temas de sonido en el cine, arte sonoro, etcétera, etcétera. Es un autor que nosotros lo tenemos hace años como referente para nuestros temas, justamente porque reflexiona mucho sobre lo que es la organización sonora y los modos de comunicar desde tanto en la creación de tramas de productos sonoros como en productos audiovisuales. En particular también tienen, para quienes luego vayan a seguir más por el trayecto audiovisual, es un autor que lo tenemos como referente importante para lo que es el diseño de la banda sonora, digamos, del cine y del audiovisual, ¿tá? Junto con Michel Chion, es como una referencia teórica importante que tenemos. ¿Por qué por qué tenemos esta unidad focalizada sobre el tiempo y el ritmo en este curso y en esta carrera? Y bueno, si pensamos en cualquier ámbito de sus futuras vidas profesionales como comunicadores, tanto publicidad, periodismo, realización documental, sobre todo esos tres ámbitos, y si pensamos en crear productos comunicacionales de tipo podcast, más allá de lo que es el ámbito del arte, digamos, pensar en crear una canción o una película de ficción, el límite entre lo que es un producto artístico y no lo es, a veces puede ser difuso cuando estamos en el ámbito de la comunicación, porque ustedes piensen que gran parte de su labor profesional puede consistir en diseñar modos de comunicar a través del sonido y la imagen. Y bueno, cuando nos abocamos a esas tareas, hay el tiempo como fluir de unas cosas que ocurren luego de otras, hay que organizarlo de alguna manera. Y de acuerdo a cómo lo organicemos eso, vamos a poder lograr cumplir con el objetivo, ya sea que tiene que ver con persuadir, convencer, informar, lo que sea. Entonces, es por eso que desde hace varios años incluimos en este curso esta unidad sobre tiempo y ritmo, y como les decía, en particular tomamos la teoría de la visión de Zaita, de Carmelo Zaita, sobre estos temas. Vamos a focalizarnos en tres asuntos. Uno es el tiempo, una cuestión más ontológica, epistemológica, ¿qué es el tiempo? Zaita plantea acá tenemos dos publicaciones ahí. Una es la construcción del tiempo en las artes temporales. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con ese texto, que ahí lo tienen subido a Valeva. Después nos vamos a concentrar en una dimensión particular, que es el tiempo virtual, que es el que se construye en el ámbito de las artes cinéticas, que también tiene que ver con este texto. Y luego vamos a hablar concretamente del ritmo, concepto de ritmo. No nos vamos a restringir a lo musical, ¿tá? Porque a veces cuando hablamos de tiempo, de ritmo, y también aparece ahí la palabra arte, podemos pensar que vamos a dar una clase, vamos a discutir sobre la música. Y en realidad lo vamos a tomar en un sentido más amplio, inclusive por fuera de lo audiovisual o de lo sonoro, ¿tá? Ahí te plantea que hay tres dimensiones del tiempo, podemos pensar en tres dimensiones: la dimensión física o cronométrica, la dimensión psicológica o vivencial y una dimensión virtual. ¿Qué les parece, tomando la primera dimensión, la dimensión física? ¿Con qué vinculan la dimensión física? ¿Quién me podría dar una idea así intuitiva que les parece que sería la dimensión física del tiempo? ¿A qué refiere? ¿A qué podría referir eso? Así nomás, partiendo de esa... Sí. Lo que se puede, aparece contabilizar o medir, ¿no? Aparece el concepto de medición, el tiempo que puede ser medido, sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea?
al ser medible es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Y porque si yo digo, bueno, miren cuánto dura tal película, tal escena, miren cuánto dura el estribillo de esta canción, miren los milisegundos que veíamos el otro día con Juan, ¿no? ¿Qué veíamos acá? ¿Esto qué era? Eso que se repetía. Recuerdan que decíamos, bueno, podemos agarrar este sonido y a nivel microtemporal decir, bueno, esto mide 5 milisegundos, esto mide 3 milisegundos. Los períodos, sobre todo los períodos, porque la frecuencia no es una duración, la frecuencia es un número que me indica cuántas veces por unidad de tiempo se repite tal cosa. Las pasadas del ómnibus que ponía Juan ejemplo el otro día, o el ciclo de... Nosotros acá, de alguna manera, está bueno que tengan en mente esto que vimos en las características del sonido, porque esa dimensión que veíamos de la frecuencia, que se vinculaba con el período, era una cosa completamente... aparece lo que decían recién, lo objetivo, ¿no? Es decir, algo sobre lo cual no va a haber discusión. Ustedes graban ahora cualquier sonido, lo abren con Audacity o con cualquier editor, y pueden decir, esta parte dura tanto exactamente. Y sobre eso hay contexto, sí hay un acuerdo, un consenso universal. ¿Tá? ¿Recuerdan cuando decíamos la música? Bueno, como fenómeno no es universal en cuanto a su percepción porque puede variar, pero la duración, el tiempo cronométrico, sí lo podemos considerar como algo universal. Es interesante, es un concepto más científico del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos qué cosa para corroborar y para ponernos de acuerdo. ¿Por qué ahora para todo el mundo son las 10:25, por ejemplo? Estamos todos sincronizados con ese aparato de referencia. ¿Tá? Entonces eso es fundamental porque sabemos de manera muy precisa, salvo que tengamos pequeñas discrepancias en nuestros aparatos de medición, que sin embargo van a ir todos sincronizados por más que estén corridos. Entonces, bueno, es un tiempo que nos permite... ¿Para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve la medición del tiempo? ¿Para qué sirve la medición del tiempo en la creación, por ejemplo, de un podcast? ¿Para qué nos sirve poder medir el tiempo? Para limitar, vas a hablar de ciertas cosas, no te va a alargar tanto un tema, porque capaz que si tenés cierto tiempo, después no podés hablar tanto del otro. Para limitar tanto concepto, es decir, de esto hablo tanto tiempo. Para definir estructuras el compañero dice, sí, para saber cuánto tengo que hablar de tal cosa. En definitiva, lo que quiere decir el compañero es tiene que ver con lo formal, ¿no? Para delimitar, en el otro salón tengo más margen de pizarrón. Acá me quedan pedacitos cortitos. Pero bueno, para decir, bueno, arranca acá el segundo 0 y este podcast va a durar 10 minutos. Y bueno, yo quiero de acá a acá hacer tal cosa, de acá a acá hacer tal otra. Tiene que ver también con un acuerdo productivo o de que alguien me pide que tengo que hacer tal cosa que dure tanto, pero que deba tener tanto de tal cosa. Es decir, cuando estoy estructurando una trama sonora, el tiempo cronométrico es el que me permite ponerme de acuerdo con alguien en cuanto a cuánto va a durar y cada cuánto va a pasar tal cosa. También tiene que ver con cuestiones creativas. Por ejemplo, eso lo vamos a hablar un poquito después, ¿no? Si voy a presentar, por ejemplo, un sonido que va a caracterizar el podcast, por ejemplo, una pequeña melodía que va a aparecer cada tanto y que le va a dar como una identidad sonora a eso, ya de pique voy a tener que saber si eso lo voy a hacer aparecer una vez o varias veces, regularmente o irregularmente. ¿Tá? Esto vamos a entrar luego. ¿Qué pasa con el tiempo psicológico? ¿Qué sería un tiempo psicológico? Piensen en duraciones objetivas y en duraciones no tan objetivas. ¿Y cómo uno percibe el pasar del tiempo? ¿Cómo se identifica que a veces sentís que dura más de lo que en realidad duró? Bien. ¿Dura más respecto a qué? Y a cómo vos lo sentís, yo qué sé, Digo esa pregunta que es un poquito venenosa. Digo, en realidad tenemos el tiempo objetivo y el tiempo psicológico, ¿no? Entonces yo digo, un mismo tiempo físico
Por ejemplo, a ver, quiero hacer, más que decir solo las cosas, quiero que, a ver si ustedes llegan a eso. Piensen en una situación, la compañera decía, bueno, es un tiempo que puede ser diferente, más personal. Bien. Tratemos de imaginar, a ver si se les ocurre, una situación en donde hay dos personas que, en razón de características o personales, identidades, vivencias, memorias diferentes que tenemos cada uno de nosotros, pueden percibir ante una misma situación, ante un mismo evento, como que duran completamente distinto. Si una persona fue a la guerra o algo y capaz suena algo, percibe una bomba, lo que fuera, capaz para una persona lo que fue un evento traumático puede ser como, no sé, capaz fueron no sé 2 minutos, pero para esa persona fue como un montón de tiempo, y capaz para otra persona que nunca lo ha vivido como que, bueno, esto sería más. Bien. Tú decís, por ejemplo, en una escena cinematográfica, te estás imaginando... Cine o algo, porque ahí influyen las experiencias que la persona haya vivido con respecto a la experiencia que va a tener. Bien. Buen ejemplo. ¿Otro? No sé, pero capaz podría ser cuando, por ejemplo, cuando escuchás una canción, te gusta mucho, después la tarareás muchas veces en cierto ritmo, y después cuando la volvés a escuchar te das cuenta que el tiempo es diferente, que dura más o que dura menos. Bien. Para una misma persona, está bueno el ejemplo, para una misma persona no dura lo mismo una situación. Está bueno ese ejemplo porque yo estaba diciéndoles más de comparación de todas las personas, pero para una misma persona puede haber distintas percepciones psicológicas de acuerdo al momento. Lo de la canción está bien, lo de las películas también a veces pasa, ¿no? Que distintas visualizaciones de una película o un capítulo pueden parecer con duraciones completamente distintas. No sé si les ha pasado, cuando ya viste algo, te puede capaz que parecer más lento que en el momento que lo viste la primera vez, que esa cuestión de que están apareciendo cosas que nunca viste, en la visualización y con cualquier producto audiovisual, canción, película, podcast, lo que sea, la segunda visualización, las terceras, generan percepciones diferentes. Eso es importantísimo. Sí, por allá hay varias manos levantadas, vamos rotando, ¿sí? Sí, por ejemplo, si estás laburando más que nada en un trabajo que no te agrada demasiado, estás 8 horas trabajando, no va a ser la percepción del tiempo de las 8 horas trabajando no va a ser la misma que la percepción que tuviste, por ejemplo, cuando estabas de vacaciones en la playa. Bien. Entonces voy a sentir que laburando pasa más lento el tiempo, cuando en realidad físicamente el tiempo en sí es el mismo. Bien, está bueno el ejemplo. Justamente esa es la idea, la contraposición entre lo físico. Ejemplo, las 8 horas de vacaciones, 8 horas de trabajo. ¿Por qué 8 horas de trabajo podrían...? Depende, ¿no? Hay gente que el trabajo ama lo que está haciendo y el trabajo se le pasa más rápido que en la vacación. O te dice, no, prefiero trabajar y me vacaciono. Por eso, depende de las realidades, ¿no? Pero si es un trabajo muy rutinario y me está aburriendo, ¿pasaría más lento o más rápido? ¿Por qué? Porque también pensar un poco, ¿por qué en vacación se me pasa más rápido el tiempo? Tengo la sensación, sí. Capaz que porque estás más pendiente a que pase el tiempo, cuando estás trabajando querés que se terminen las 8 horas y cuando estás de vacaciones las vivís nomás. O sea, yo siento eso. Tiene que ver con los deseos, con las expectativas, también con los miedos, ¿no? Por ahí alguien más quiere decir algo. Hay ejemplos interesantes con el deporte, ¿no? Acá los futboleros seguramente tengan esa evidencia. ¿Qué pasa cuando hay un partido que dura 90 minutos? En el minuto 80, un equipo X está ganando 1-0. ¿Y qué pasa con la percepción del tiempo para quienes con ese 1-0 salen campeones y quienes con ese 1-0 quedan eliminados? ¿Cómo son esas diferencias perceptivas? El país que va perdiendo parece que se pasa así. Para el que va ganando parece que demora una vida. Para el que va ganando se le pasa más largo. Fíjese, está interesante porque estamos hablando de esta franja temporal entre el minuto 0 y el minuto 90 que dura el partido, por ejemplo, y estamos hablando, por ejemplo, del minuto 80, y tenemos esta franja temporal física de 10 minutos, por ejemplo, pongámosle, que para esas personas está los que están ganando y los que están perdiendo. Los que están ganando, decía el compañero, se pasa más lento, porque hay un miedo
¿no? Es eso. Hay un miedo a que te metan un gol y te dejen sin esa posibilidad de ganar. Yo creo que ahí nos estamos olvidando del factor clave, que es el contexto. Porque el contexto de un equipo puede ser, estamos ganando, necesitamos que termine ya. Y el otro es, estamos perdiendo, que aguante lo que se pueda, a ver si podemos meter algo al final. Bien, ese es... O sea, yo creo que más, el tipo psicológico es más subjetivo, porque depende de cada persona. Exacto. Por ejemplo, de aquí al domingo yo puedo estar ansioso por algo en específico. Ponerle pase el domingo para mí, pero para el Fran puede ser 3 días más nomás, sin ninguna apuro de nada. Bien, no sé si llegaron a escuchar al compañero, un poco resume esto del tiempo psicológico. Básicamente es un tiempo que depende de contextos, realidades. El hecho de ser hincha de un equipo de otro es un contexto completamente social, personal, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa que cuando veo un partido por la tele, como que el tiempo transcurre bastante lento, porque tengo el marcador ahí y ves el tiempo y como que no termina más. En cambio, cuando estás en la cancha, es como que al no tener el tiempo, aunque sí lo tenés en la tele, ¿no? Tipo como que no, como pasa más rápido. Bien. También influye la presencialidad o no del partido. Está bueno. Sí. Yo creo que ahí, escuchando a los compañeros, como que la principal diferencia es que entre el físico es más objetivo, más terrenal, digamos, y lo psicológico más subjetivo. Depende de la experiencia del usuario, cómo vive determinada experiencia. Exacto. Un poco lo que decían los compañeros es justamente esto. Esta oposición o contraposición entre un tiempo medible, objetivamente con un cronómetro, y las diferencias perceptivas que pueden tener estas dos personas, por ejemplo. Puede haber una tercera persona que es indiferente completamente, ¿no? Pasa mucho en las casas. Pones un partido de fútbol, está el super hincha, y después está la otra persona que, yo qué sé, le interesa más cocinar, o leer, o ponerse a leer, y hasta le molesta, ¿no? Entonces se le puede hacer larguísimo. Justamente porque es algo que está molestando, querés que termine, estás desesperado que termine. Eso, una película que te molesta se hace larguísima, ¿no? Entonces, juega todo lo... ¿Qué cosa? Y Saita, vamos a ver ahora que menciona justamente lo que dice Saita es, depende de factores cognitivos, afectivos, culturales, entre otros. ¿Va? Es un poco eso lo que... Acá estamos hablando específicamente de la percepción de la duración. Podríamos pensar en ampliar un poquito más la percepción temporal a cuestiones más, no tan específicamente de duración, sino intensidad de cómo estamos percibiendo ese momento temporalmente. Sí. Quería decir que, por ejemplo, cuando tenés un accidente capaz en la calle o algo de eso, capaz que pensás que el tiempo como que pasa más rápido por la adrenalina justamente de haber tenido un accidente, y cuando querés ver capaz que hace 3 horas que estás esperando una emergencia, pero no te das cuenta porque tu percepción se ve, digamos, afectada por esa adrenalina o el miedo de que te haya pasado algo o a otra persona que vos estás acompañando. Tú decís cuando la percepción del tiempo, si tenés un accidente mientras ocurrió. Claro, o sea, la percepción de, por ejemplo, no sé, digamos que vos tenés un accidente con un auto y mientras llaman, viene la ambulancia, te atienden y todo, capaz que tenés una percepción de que el tiempo pasó muchísimo más rápido, porque claro, por el susto mismo, y no, capaz que pasó muchísimo más tiempo, capaz que son 3-4 horas que vos estuviste ahí esperando a que te atendieran. Es como un instante de tanta intensidad, como un momento de tanta intensidad que parece que fuera como un instante, que quedara todo comprimido. O al mismo tiempo te puede pasar que al contrario, que pienses que pasó como un montón de tiempo, porque digamos, estás con esa adrenalina que crees que ya te estén atendiendo, tipo, porque por eso tienes miedo, y capaz que pasaron 15 minutos, vos decís, hace 1 hora que estoy esperando que me atiendan. Sobre todo, y son ejemplos parecido al ejemplo que ponía la compañera ya, de percibir una misma cosa, pero en distintas situaciones, según el momento en que, ¿no? Eso que tú decís que en realidad lo que está ocurriendo es que está ocurriendo una compresión o expansión temporal que es muy distinta a la situación normal de vida, digamos. Ahí ocurre algo que
que obviamente tiene que ver con las emociones, con la expectativa, con el miedo, ¿no? Todas esas cuestiones condicionan enormemente, ¿no? Y puede cambiar muchísimo, ¿no? Después en la clase, en el otro grupo de la noche, apareció un concepto interesante que alguien planteaba el tema del tiempo en los sueños, ¿no? Que también es un tema, siempre el tema onírico es un tema un poco misterioso, ¿no? Pero el psicoanálisis trata de desarmar un poquito y encontrar qué pasa ahí adentro. Cuando vieron que de repente ponemos el despertador, nos despertamos así, apagamos provisoriamente, nos dormimos y de repente te pensás, capaz que de acuerdo el tiempo del sueño es muy corto. Para el sueño son 2 minutos. Pero luego te despertás así y te das cuenta que pasó 1 hora. Se empieza a haber una descoordinación entre el tiempo real de lo que está ocurriendo en el mundo en el que estás, físico, y el tiempo ese onírico, que puede ser otra cosa. Nos da la pauta de que el mundo onírico es un mundo muy especial y diferente. Bueno, seguimos. Y después aparece, y eso vamos a entrar más en detalle ahora después, el concepto de tiempo virtual. Y estos 3 tiempos medio que hay un juego entre los 3, ¿no? El tiempo virtual es un tiempo que puede ser construido. Es el tiempo de las artes. Por ejemplo, es lo que haces cuando decidís que en un documental, en los primeros 10 minutos va a aparecer una escena y después en los siguientes 10 minutos va a aparecer una escena pero que ocurrió 10 años antes. Y luego volvés y saltás. Entonces, ¿qué pasa? Esa narrativa, esa trama, el tiempo virtual tiene que ver con el concepto de trama. ¿Cómo estás armando? Hay alguien allí que decidió que va a organizar el tiempo de determinada manera. Es el tiempo construido de las artes cinéticas. Artes en sentido general. Acá está bueno aclarar que cuando hablamos de arte no estamos hablando solamente de música, de crear una obra de teatro, de componer una sinfonía o de lo que fuera. También estamos hablando, como yo decía al principio, del arte de crear productos también audiovisuales, que también implica un arte, una decisión de montaje. Los compañeros de realización documental siempre están en esa cuestión, ¿no? De que si es una documentación objetiva de la realidad, pero luego hay una manipulación, hay un montaje, hay una visión, un mirar la realidad de determinada manera. Entonces hay una decisión de montar eso visualmente, sonoramente, qué sonidos, cómo, cuándo, va a reaparecer algo, no va a reaparecer. Hay una construcción, ¿tá? Está bueno diferenciar eso del tiempo real vivido de nuestras vidas. De cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene una percepción, una trama temporal de nuestras vidas todo el tiempo. Bueno, acá era un poco una introducción y vamos a muchas de estas cosas que hablamos las plantea Saita en su artículo, la resume, vamos a ver un poquito. Entonces, en definitiva, el tiempo físico es el tiempo que puede ser medido, esto que había surgido cuando yo les pregunté. La conciencia del fluir del tiempo está ligada a un acontecimiento, en el sentido de su aparición, duración y mensurabilidad. Bergson dice que el tiempo es una serie irreversible, en la cual cada punto ictus, aparece este concepto de ictus que ahora lo vamos a retomar, representa una creación, algo único que no se repite. Acá aparece un tema importante, que es que si nos ponemos a pensar el fluir del tiempo y la percepción del fluir del tiempo, tiene que ver con cambios, con que pase algo físicamente, un movimiento, una luz, un sonido. Algo nos está marcando, la ocurrencia de cosas es la que en definitiva define el fluir del tiempo. Imagínense una situación de encierro, por ejemplo, en un calabozo, donde no hay ningún tipo de indicación de la luz, del cambio de la luz del día, donde no se escuchan sonidos, donde no ocurre absolutamente nada. ¿Qué tipo de percepción temporal podríamos tener allí? Quizás se reduciría a una percepción interna psicológica, pero quedaría capaz que desconectada de una realidad que en realidad no me está marcando nada en cuanto a ocurrencia de cosas, ¿no? Digo porque, claro, en nuestra vida cotidiana, que no estamos en esas situaciones normalmente, siempre tenemos indicaciones. El sonido del auto que pasa, los movimientos de las personas. Cualquier movimiento espacial ya me está indicando un tiempo, ¿no?
desplazamiento. Como dijimos y apareció en todos los ejemplos que plantearon, se relativiza la experiencia temporal de la duración de un determinado acontecimiento condicionado por las funciones psíquicas, actividades mentales, objeto de la conciencia. Un poco de lo que planteaban en casi todos los ejemplos que dijeron, ¿no? Tanto cuando hablamos de distintas percepciones psicológicas ante un mismo evento, como de distintas percepciones de una misma persona en distintos contextos al escuchar, ver o vivenciar determinada cosa. ¿Tá? Una escena de violencia que presenciemos puede ser extremadamente larga si está ligada a cuestiones personales. Algo que dura 2 minutos puede ser muy largo. En cambio, si miramos esa misma escena, en una escena audiovisual que no nos interpela en lo más mínimo personalmente, capaz que eso pasa mucho más rápido. Entonces, y acá hay un párrafo que es muy interesante, importante, en el sentido de que de alguna manera vincula lo cronométrico, o sea, lo físico, lo psicológico y lo virtual. ¿Por qué? Dice, hablando del tiempo psicológico, Saita dice, todo ello, o sea, todas estas funciones, condiciona la experiencia que uno tiene del tiempo vivido. Lo que, sumado a una estrategia comunicacional y simbólica de la obra artística, esto en sentido genérico decimos, ¿no?, determinan a través de su movimiento y organización la experiencia temporal de las duraciones y la variabilidad del tiempo psicológico en relación con el cronométrico. Entonces ahí está vinculando, por un lado está hablando de la relación entre tiempo psicológico y cronométrico. ¿Se entiende eso? ¿Cómo lo plantea? Lo que está diciendo un poco es esto, que lo podemos resumir de esta manera. Pensando, focalicémonos ahora en lo que es crear un producto, digamos, un podcast. Entonces, este rectángulo simbolizaría ese producto, ¿no? Que tiene una duración entre 0, digámosle, 10 minutos. Tiene también distintas secciones, momentos donde pasan cosas, cambios. Una voz, otra voz, una frase, vuelve una voz que aparecía antes, aparece un testimonio y aparece después de vuelta otro testimonio, qué sé yo. Acá tenemos un poco la acción creativa, que es en la acción de crear, ahí aparece el tiempo virtual, porque alguien está construyendo esto como una secuencia, que no es la vida misma, sino que es algo que alguien decidió ponerlo de determinada manera. Aparece ahí la intención creativa, que a veces aparece como la poiesis, ¿no? Es decir, toda la dimensión de la intención de alguien de crear algo con un objetivo determinado. En general, cuando alguien crea algo, está pensando en el tiempo psicológico. Está pensando en cómo se van a generar las expectativas en ese producto, que determinada escena en el cine, por ejemplo, querés que se perciba con mayor intensidad y por lo tanto tenga mayor duración, etcétera, etcétera. Hay una intención. Pero acá aparece, ¿qué aparece de este lado? Que no lo incluimos acá. Incluimos la acción de crear, el producto y qué otra dimensión. La recepción. Los receptores, ¿no? La recepción. En la recepción aparece qué tipo de tiempo, qué tipo de temporalidad. La psicológica, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque el tiempo psicológico es aquel que depende de... Enredé con el K. Que depende de la realidad de cada quien. De cómo venís vos en ese momento, cómo llegás a ese momento de la recepción. En cuanto a tus expectativas, si conoces el realizador o la realizadora, la persona que hizo eso o no, si lo escuchaste antes, lo viste antes o no, una cantidad de cosas. Pero fíjense que acá aparece un vínculo entre el tiempo de la trama, que es esto que está acá, que es el tiempo construido, la trama sonora en este caso, el tiempo virtual, el producto en sí mismo, que yo lo puedo analizar de manera precisa, cronométricamente,
dura tanto, tiene tantas cosas, esto aparece acá, puedo agarrar el oscilograma y mirar en detalle, hacer marcas, analizar este producto, ¿no? El tiempo cronométrico, y después aparece el tiempo psicológico. Pero algo importantísimo de entender es que, y esto tiene que ver con el ámbito más también de las artes, ¿no? No hay un vínculo directo siempre entre la creación y la recepción, entre la intención creativa y lo que se recibe, ¿no? Y ahí aparece la riqueza del concepto de trama. Es decir, la trama sonora es una construcción en donde yo decido cómo voy a organizar los materiales sonoros para generar una intención. Pero no quiere decir que esta decisión y este producto luego tengan el efecto que siempre queremos. El producto artístico de cualquier tipo, comunicacional también, en creación en general, tiene esa cuestión de que no siempre, no vamos a tener certeza. ¿Por qué? Porque no podemos, por suerte, al día de hoy, digamos, no podemos controlar de manera precisa el estímulo de cada cabeza y exactamente cómo va a reaccionar. O sea que en definitiva lo que les quería mostrar con esto es entender un poquito la relación entre estas tres cosas. El tiempo virtual, que surge de esta creación, que se produce en la trama. El producto en sí mismo, que es una organización temporal claramente definida. Pero el tiempo psicológico, que es cómo se recibe. Es la dimensión de cómo se recibe ese producto. Esto nos habla, sobre todo, desde la creación, desde cuando vamos a crear un producto, del potencial, del poder que tiene la persona que diseña esas tramas, de contar una historia de diferentes maneras, y de alguna manera, ¿por qué no? Hablamos de hay una manipulación, manipular la percepción, que puede ser para un producto de consumo, puede ser para una campaña política, o puede ser para cuestiones más estéticas, filosóficas, pero de alguna manera es desde esta trama, es la que define, ese tiempo visual es el que define cómo se va a percibir esto, en sus múltiples percepciones posibles, dependiendo de cada persona y cada grupo. Sí. Para dar un ejemplo, a ver si comprendí también un poco el tema, ¿no? Estaba pensando, hay un libro que no sé muy bien si es de Galeano, que hay un punto en el que él separa, entre comillas, a escribir 2 hojas en la descripción de una habitación y el pomo de una puerta. Es un libro que leyó mi padre, que después leí yo, y a él le parece insoportable, le parece redundante, innecesario, aburrido, cómo él se para a alargar la temporalidad para describir el pomo de una puerta y su brillo y su... ¿De Galeano es? Creo que ¿O de Cortázar? Porque eso es muy de Cortázar. puede ser Cortázar. Me hace acordar cosas de Cortázar, que hay un cuento que describe cómo se saca un bus una persona y todas las Claro, es una herramienta que él utilizó en su producto para generar determinado sentimiento que a él no le agrada, le parece innecesario. Y yo, por ejemplo, leí el mismo libro, a mí me encanta. Me parece interesantísimo cómo está narrando algo y de repente se para y se toma el tiempo de describir determinada acción que le parece importante para la trama. Entonces, claro, la recepción no es la misma. Por mucho que el producto es exactamente el mismo y el motivo por el que se creó es el mismo, la recepción es incluso, diría que contrario. Sí, ahí también hay que tener en cuenta que en la literatura no es un arte cinético en sí mismo, ¿no? En el sentido, una lectura de un poema sí, pero el poema en sí mismo como creación no es un arte cinético en el sentido de que no, las temporalidades de lectura, por ejemplo, pueden variar muchísimo, ¿no? Pero sí está bueno el ejemplo porque, y como bien dice Saita, también dice, él dice que el tiempo virtual funciona en el ámbito también de las artes no cinéticas. Por ejemplo, vos podés contar de una manera que haga que esa parte se haga muy larga, manipular un poco. En este caso vos planteás la diferenciación entre la percepción tuya y de tu padre ante un mismo fragmento, ¿no? Que estás hablando de un tiempo psicológico, sí. Sí, es un tiempo psicológico. Si lo narraran, por ejemplo, quizá no, pero yo pienso que habría igual esa diferencia. A él me parecería demasiado bodrio, me parecería espectacular. Es el mismo tiempo, el mismo motivo y sin embargo no. En la literatura, igual que en el cine, digo, en la literatura se agrega, tiene como un grado de libertad mayor, ¿vieron? Por eso es que siempre está esta cuestión de leer un libro, no es lo mismo que ir a ver la película sobre el libro, porque
la lectura me lleva a lugares imaginarios y a velocidades de lectura que a mí, y leer al ritmo que yo quiero. Tengo otra manera de recorrer la obra. Entonces es interesante, ¿no? Como que me estoy creando una trama. Cada persona se crea su propia trama de lectura. Leyendo la voz interior, cómo estás leyendo, ¿no? Hay una generación sonora interna cuando estás leyendo, si lees como uno lee normalmente. Entonces pasa a tomar otra complejidad, ¿no? De alguna manera, la literatura es más complejo en eso, ¿no? Pero sí, cuando lean el texto de Zaita van a ver que él pone ejemplos también de la literatura, ¿no? Por ejemplo, cuando estás hablando de cosas que ocurrieron simultáneamente, pero la hablas en la escritura, lo planteas como sucesiones. Como que estás desglosando algo que ocurrió simultáneamente, pero en la escritura lo pones como simultaneidades. Y ni que hablar cuando pegas saltos al pasado, parecido a lo que ocurre en el cine, ¿no? Digamos, escenas que son de diferentes tiempos, rotura de la linealidad temporal, es eso, ¿no? Y también ciertas características que en el audiovisual aparecen como visuales que cuando te haces un libro tenés que describir. Por ejemplo, Lo tenés que describir. pero capaz en la película es algo visual. Por eso a veces hay gente que le parece como más aburrido leer, por ejemplo, los libros de Harry Potter que ver las películas, pero la realidad es que si solamente ves las películas no sentís como los detalles, hay cosas que a veces visualmente uno se pierde. Pero también siento que es en parte psicológico, de la temporalidad, del hecho de que cuando se describe una acción a la percepción humana parece como más lento, más aburrido que cuando lo vemos visualmente. Sí, y ahí estás tocando también un tema que tiene que ver con la correspondencia, cómo se corresponde lo literario con lo cinematográfico, ¿no? No, obviamente que el cine, que posterior tiene tal vez menos de 200 años, ¿no? Comparando con el arte literario, que bueno, tiene mucho mayor desarrollo, ni que hablar. Aparte que una cosa ha influido a nivel de lenguaje, por más que es un lenguaje diferente, a nivel de la dramaturgia y de ciertos recursos, son claramente tomados a ejemplo de todo lo que hemos conocido previamente, no ni que hablar, pero en la literatura hay escritores que han escrito de formas, como ustedes mencionaban, que al punto, por ejemplo, en Borges, si ustedes el Aleph, Funes el Memorioso, describe una forma del tiempo en la cual estos personajes tienen acceso a todo lo que ha pasado, ¿no? Es tanta la carga de información que tienen la capacidad de ver o reconocer cómo avanzan las arrugas de las personas, ¿no? Y este uso o este manejo tan particular del tiempo, por ejemplo, le ha valido como esta definición, ¿no? El tiempo borgiano como ese tiempo, ¿no? En el cual vemos o alguien tiene esa capacidad para ver, o sentir o comprender a la vez cómo avanza y todos los eventos que han sucedido en la historia de manera simultánea, ¿no? Eso no quería hacer como comentario, porque la verdad que en ese sentido hay mucho para nutrirse de ese lugar a nivel de dramaturgias y a todo lo que nos interesa esta cuestión de la trama. Bueno, ir a leer novelas, ¿no? Ir a leer a los grandes escritores es siempre gran fuente de inspiración, ¿no? A la hora de construir y ponernos en este lugar, en este rol de creadores que tendremos como futuros comunicadores, que tenemos que diseñar, ¿no? Para un otro, para un receptor, para un espectador, un recorrido que sea, bueno, a la vez interesante, potente, ¿no? y efectivo. Pero están los grandes maestros que han escrito, por suerte, muchísimo. Sí, me quedé también con lo que decía la compañera, cuando hablamos también ponen por un lado la obra literaria y el cine, sobre todo el tema de pasar al cine determinada obra,
no siempre la literatura nos va a brindar todos los detalles, ¿no? Para que después podamos, porque justamente juega con esa fantasía de que vos también imagines, ¿no? Que no da todo, no marca todo y describe todo exactamente. Una literatura que describe todo en flujo de detalle, cada momentito y cada cosa, como si fuera para que vos intentaras verlo exactamente, sería una literatura quizás demasiado recargada y un poco agotadora quizás. Bien, vamos a seguir. ¿Qué hora estamos ya? 11. Las 11. Bien. Hay un temita que pone en juego también Saíta, que es el asunto del presente ancho. Tiene que ver con este ejemplo que ponía la compañera, cuando se ensancha el tiempo. Pero en realidad lo que plantea esta teoría del presente ancho, que es interesante para entender el concepto de trama también, ¿no? Fíjense, en este momento nosotros, cualquiera de nosotros, no estamos quizás en este presente instantáneo. Es decir, no están solamente, por ejemplo, escuchándome a mí o observando lo que les rodea, el lugar presente, espacio, momento presente. ¿A alguien se le pasó por la cabeza algún evento del pasado, de las próximas, de las horas antes de venir acá, o el día previo, que le esté dando vuelta por la cabeza? ¿Alguien? Seguramente sí. Como me levanté hoy, por ejemplo, o sea, el hecho de eso me vino un momento. Y en un momento se le vino a él el momento que se despertó. Es natural, ¿no? Vivimos, memorizamos y vamos yendo para atrás. Seguramente a casi todos ustedes se les pasó por la cabeza. Quizás no lo quieran decir porque, bueno, hay un pudor en decir al ver de la vida de uno. Pero, ¿algún ejemplo más a ver que se les ocurra? Sí. Vos hablabas de lo virtual y yo me acordaba justamente que hoy dormí horrible, soñé muchísimo y me desperté sin saber qué hora era y no tenía ningún... Hablabas de eso de no saber qué hora es y no poder acceder a Ahí va. la temporalidad. El mismo presente te está llevando al pasado. Estás pensando en lo que hiciste. Estás pensando en lo que hiciste y estás evaluando. ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Uno sigue pensando en cosas de años atrás, ¿no? ¿Por qué dije eso en ese momento? Te aparecen escenas clarísimas, ¿no? Aparece la culpa a veces, ¿no? El arrepentimiento. Se está actualizando el pasado, lo estás trayendo para acá. Y también estás anticipando futuro, ¿no? ¿Alguien está pensando en cosas que están por venir en las próximas horas? Bueno, yo decía algo con lo del pasado, sí, que hay veces como que cuando pensamos cosas que pasaron en años anteriores, veo que hay recuerdos que en realidad como que la mente crea o que se distorsionan. Entonces yo a veces me pongo a pensar si de verdad fue de esa manera, o sea, cierto acontecimiento, o mi mente ya lo distorsionó tanto porque pasó, no sé, 3 años. Porque lo recontextualizás con tu pensamiento actual y con tus experiencias actuales. Cada vez que va pasando el tiempo lo vas reviviendo hasta que llega un punto en que no sabes si es meramente una percepción tuya o qué fue el objetivo y qué fue el objetivo. Se va desdibujando, ¿no? Va quedando como si fuera un cuadro que está pintado y que de repente empieza como a desdibujar los bordes, y empieza quedando como una mancha ahí, ¿no? Hecho, la memoria, ¿no? De hecho, cuando se cayeron las Torres Gemelas, le preguntaron a personas que estaban alrededor, después de unos años, qué era, o sea, objetivamente qué fue lo que pasó, y las personas como que creaban recuerdos o la percepción era totalmente distinta al hecho objetivo. Un hecho además muy intenso que te puede distorsionar percepciones. Estamos hablando de que justamente los hechos te distorsionan la percepción o te generan percepciones diferenciadas. Todavía a la distancia. Y bueno, entonces esta idea del presente ancho es que ¿por qué tiene que ver con las artes cinéticas y con la trama? Y bueno, porque la trama, cuando nosotros decidimos que ponemos una cosa a lo largo de un flujo temporal de un producto audiovisual, por ejemplo, a lo largo de un eje del tiempo, ¿no? Ponemos esto acá, A, y después ponemos esto acá, B, y por ejemplo ponemos esto acá de vuelta, A', que se parece a esto de alguna manera o se vincula con eso. En esta vivencia, que puede ser breve en relación al tiempo existencial, la duración de un producto es algo breve, ¿no? Minutos, un par de horas, cosas así.
generalmente cuando hablamos de productos de creación, estamos en ese ámbito, ¿no? Digamos, entre 1 minuto y 120 minutos, 150 minutos. Se da esta situación del presente ancho, porque justamente cada cosa que estamos vivenciando la vamos a después a percibir con relación a lo anterior que percibimos, pero en un tiempo mucho más restringido. El tiempo de la obra cinética es un tiempo bastante comprimido, pero es una especie de mini vida, digamos, ¿no? Hay una autora muy interesante que plantea esto, Jan Hersch, una filósofa austríaca, que dice, con respecto a la música, dice: las notas y los ritmos se suceden y se desvanecen, pero al mismo tiempo no se desvanecen, cada uno implica los precedentes, la memoria, ¿no? Ese archivo que tenemos permanentemente alimentado, que después se va como reconfigurando y borroneando un poco. Algunas cosas quedan de manera muy precisa, ¿no? Ustedes seguramente tienen recuerdos de hace 3 años muy precisos. Y hay otros que están más borroneados. Y dice, no se trata de memoria, sino de un denso presente, no se trata solamente de memoria, sino de un denso presente extendido, ¿no? Vieron que ahí aparece eso, ¿no? Que dura y que es en lo vivido por los hombres y las mujeres lo más parecido a una mirada, a una miniatura de eternidad. Esa idea de miniatura de eternidad está interesante porque está de alguna manera comparando la vida misma y la eternidad de la historia de las civilizaciones con una trama específica de un producto, pero que conceptualmente pasa lo mismo, algo parecido. Tenemos un presente expandido. No está solamente, cuando vos escuchás, mirás una película, no estás solamente mirando eso que está ahí, sino que lo estás contraponiendo contra todo lo que viste y escuchaste antes. Y cuando vas en una segunda visualización, en una segunda lectura, en una segunda escucha, bueno, además tenés la escucha previa que hiciste y, por ejemplo, ya sabés que algo va a pasar. Si escuchás una canción que conoces mucho, ya sabés que va a venir ese estribillo de vuelta. Lo esperás. Si alguien lo quitara y lo cambiara, generaría una situación extraña. Bueno, ¿hasta acá? Sí. Quizá me confundo un poco con el tema de la memoria, quizá un poco, pero por ejemplo en ciertas películas sucede que, sobre todo cuando es muy evidente, de que por la forma de hablar de algunos personajes o algunas cosas que dicen en ciertos puntos, me ha pasado de poder anticiparme a qué rol va a cumplir ese personaje a lo largo de Sí, bueno, la anticipación esa que hablas habla de un tiempo expandido, de una expectativa. El tiempo, ya decíamos, el pasado, en el tiempo expandido, el pasado tiene que ver con evaluación de lo que hiciste, crítica, autocrítica, todo eso, ¿no? Y el futuro tiene que ver con expectativas, lo que esperás, lo que querés que, o no querés que. Está el caso, bueno, en el partido de fútbol que decíamos, es eso, ¿no? Es ese tiempo. Pero eso que decís tú, ponías el caso de imaginar, ¿no? De proyectar algo que pensás que puede ocurrir por la manera en que estás adelantándote, por la manera que habla un personaje, estás imaginando que puede llegar a ocurrir determinada cosa. A mí me gusta mucho mirar películas como en 2 pedazos, me veía 2 horas, miro 1 hora, y después al otro día, 2 días, miro la segunda, ¿no? Entonces quedo pensando y quedo imaginando y quedo como asimilando todo eso. Y después, claro, cuando miro la conclusión, a veces coincide con lo que imaginé, a veces no. Sí. Eso se puede usar como un recurso cinematográfico para generar, por ejemplo, hay ciertos clichés, por ejemplo, de cómo tiene que ser la persona, de qué es malo y bueno, cómo tienen que hablar, ciertas cosas, que a lo largo de la historia cinematográfica que ocurren, y la persona capaz cuando quiere crear, no sé, una película, usa eso para que mismo el receptor piense que esa persona, no sé, es malvada, lo que fuera, que tiene ciertas intenciones, y luego al final hay como que cambia y como que queda, mirá. Fíjese qué interesante. Qué interesante eso de la voz del personaje malvado, porque tiene que ver con cosas que hemos hablado, ¿no? Con lo paralingüístico, con lo que te está comunicando esa persona más allá de lo que dice, ya te estás imaginando, y también tiene que ver con el cliché, ¿no? Cliché cinematográfico, y con una escucha de alguna manera un poco semántica también, ¿no? De significados transmitidos a partir de esa manera. Las expresiones también no tienen por qué ser verbal, o esta cuestión de que siempre es una persona media cínica, como que son características muy... Te está hablando mucho por el tono, por la manera en que.
Sí. ¿Había una compañera que quería decir algo? No, y ya que estamos con esto de las películas y el sonido, no sé si ha pasado algunas veces que hay un personaje y con, no sé, el diseño, uno piensa que va a tener una voz y que puede ser como lo esperamos o no. No sé si eso tiene algo que ver o si es más... Tú decís cuando estás por ver una película, por ejemplo, y que sabes más o menos de qué va, y te pensás que va a ser una determinada caracterización, y eso se contrapone con lo que vos creíste que. ¿Te referís a eso? Sí, entendí. ¿Es por ahí el comentario tuyo? No sé si entendí bien. Sí, tiene que ver, a ver, se vincula con lo que estamos viendo en cuanto a la expectativa, ¿no? La empatía, ¿no? Es eso. Michel Chion lo denomina como el recurso de la... En ese caso, por ejemplo, no sé, el personaje parece voluminoso, entonces debería tener una voz gruesa, o por alguna razón se lo ve como un villano, entonces debería tener una voz. Y si por alguna razón la vocecita es así, ¿qué pasa? ¿No? El juego es la anempatía entre lo visual y lo sonoro para de alguna manera generar alguna particularidad. Generalmente eso se da, bueno, o se asocia al género de la comedia, o los dibujos animados tienen mucho que ver también en esta construcción del cliché, ¿no? Bueno, los remakes de los diferentes vampiros, yo qué sé, no sé, tenemos un trabajo de grado que está haciendo sobre el sonido en las películas de Drácula, por ejemplo, cómo fue evolucionando el personaje acústico de Drácula desde el primer Nosferatu, ¿no? Y entonces trabajando sobre lo que es cliché o las particularidades de la construcción, los diferentes vuelos que puedan llegar a tener las interpretaciones de los directores, ¿no? Pero bueno, ahí el recurso concreto es de la anempatía, ¿no? Que se busca generalmente como para generar un tercer efecto, ¿no? Como, bueno, hay algo acá de discordancia, que obviamente que es deliberada, y que se utiliza muchas veces a nivel no solo de las voces de los personajes, sino jugar con esta empatía entre lo que suena y lo que vemos, ¿no? Va a generar seguramente en esa disrupción un tercer sentido, ¿no? ¿Por qué estoy viendo y escuchando esto que no tiene relación? Por momento puede haber una expectativa hasta que eso se resuelve de alguna manera, ¿no? Ese recurso puede haber, podemos a la hora de sonorizar, y eso lo vemos sobre todo más en la unidad curricular de División 1, pero Gion lo utiliza de esta forma, ¿no? Como empatía visual y sonora, anempatía o neutralidad, pero siempre estamos jugando con la posibilidad de generar efecto, ¿no? Cuando tiramos una música podemos rápidamente destruir una escena, ¿no? A partir de redundar, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, por ahí. ¿Algún otro comentario? Sí, con respecto a esto, a mí me han aparecido, por ejemplo, cómo cambia la percepción dependiendo de la música que haya en el fondo de cierta trama. Por ejemplo, algo que capaz, cuando dicen es toda la música, y ponen, no sé, una trama que es re tensa y ponen, no sé, una música de Taylor Swift o lo que fuera, y queda muy descolocado, parece estar romántico y toda la situación. Y nada, como que me hizo acordar a eso, cómo la música y cómo el ambiente sonoro impacta, yo creo que el 80% del cine. Yo odio las películas de terror, lo que hago es taparme los oídos y ya como que se me cae, ya no siento tanta ansiedad. Ya no sentís miedo, ¿no? Sí. Porque ahí está la carga de la manipulación y lo sonoro, más que nada en estas películas, ¿no? De suspenso y demás. Si hacemos el ejercicio de Los Ocultadores de Michel Chion, que es ver sin escuchar o escuchar sin ver, el momento que apagás la banda sonora ya no da miedo, ¿no? Básicamente, ¿no? El poder de manipulación que tiene lo sonoro es mucho mayor de lo que consideramos en general, ¿no? Le damos un peso desmedido a la cuestión visual. El sonido como generador de expectativa, ¿no? Un sonido que es... ¿no? Proceso que te está llevando hacia algo y bueno. Sí. Justamente en radio nos dieron unos ejemplos que pasaron hace poco, que los ejemplos eran sobre otra cosa, pero me llamó mucho la atención que uno de ellos era un tema radial que eran noticias de política normales
y de fondo tenían demasiado alto una música épica. O sea, eligieron para esa noticia, no sé si el 12 o qué era, una música épica que no iba con el tema, entonces quedabas desconcertado con la música que parecía que alguien se iba, que estaban hablando de algo súper importante. La relación imagen-sonido, que es el ámbito de los cursos que dan los compañeros Audiovisión 1 el semestre pasado, y, este semestre, y Audiovisión 2 el semestre que viene. Nada, para quienes les interesa toda la rama audiovisual específica y específicamente además el sonido en el audiovisual, recuerden que hay 2 cursos optativos específicos a cargo de los compañeros. Bien, voy a seguir. Gracias por las opiniones. Vamos a ver un ejemplito para pensar un poquito en la trama en la música. Bueno, un pequeño ejercicio parecido a la dinámica que habíamos hecho con Juan Martín de escuchar y que ustedes traten de focalizar en determinada cosa. Lo que quiero, esta es una canción, vamos a escuchar un fragmento de una canción de la banda No Te Va a Gustar, una canción que se llama Chau, seguramente la han escuchado alguna vez. Y lo que les voy a pedir es que no que se entreguen a la escucha como lo harían habitualmente, como disfrutar, bueno, está bien, sí pueden disfrutarla, pero quiero que hagan como una escucha más focalizada en lo reducido y en el sentido de, quiero que me digan si ven alguna cosa que reaparece, pensando en esta cuestión del tiempo virtual, de la construcción virtual de la trama. Cosas que aparecen y después aparecen de vuelta. Y que desde la escucha, a veces puede ser un trabajo de dar vuelta la media en cuanto a que no estamos acostumbrados. El análisis de cosas, cuando ya tenemos muy escuchado, muy visto algo, a veces puede ser difícil, porque salir de esa cuestión del disfrute y analizar lo que está pasando. Pero bueno, es un poco el ejercicio. Vamos a escuchar una parte del principio. Entonces es eso, la idea es eso, que detecten a ver y después nos digan si hay cosas que aparecen y después reaparecen. En el sentido de que entonces estás escuchando eso y cuando escuchas que reaparece, bueno, le vas a referir a algo que ya estuvo antes. Encontré varias cosas, pero creo que 2 son de las que más se asemejan a lo que leí. Sí. Una es como un ruido como de vinilo y la segunda es... ¿Qué pasa con ese ruido de vinilo? Es un loco gritando. Cuando dice algo de la humanidad, se escucha como una voz. Sí, más al principio. Y después está el ruido del vinilo que pasa como 2 o 3 veces, creo que pasa. Reaparece. El vinilo, el scratching, ¿no? El scratch de vinilo. Bien. ¿Hay algo más? Así, como bien claro que hacen identificar cosas que... Sí. Sí, ¿aparece dónde? Como al final de las... ¿Al final y apareció otra vez antes? En el inicio. En el inicio. ¿Ah? Pero como que te da la sensación de que está por terminar el estrofa y que está por empezar otra. Sí, pero focalicemos por ahora en eso, ¿no? Solamente en eso concreto, ¿no? Cosas que aparecen y reaparecen. Eso que dice la compañera, bueno, aparece en el inicio aparece esto. ¿No? Con guitarra eléctrica. Y después repite. Ahí ya hay una repetición. Igual vamos, como son varias capas, vamos a concentrarnos pensemos en esa melodía. Y la compañera decía que después se reaparece, ¿no? Se repite. ¿Exactamente igual? ¿Cambia algo? ¿Qué cambia? Pareciera que lo replican los vientos, ¿no? La instrumentación. Es lo mismo, o sí, muy similar, es una melodía. En cambio, los vientos, hay una armonía también ahí, ¿no? La guitarra también no es solo una melodía puntual, sino que son también acordes. Pero al oído nuestro, como que lo simplificamos y para nosotros es... ¿no? Entonces, reaparece, pero con una modificación. Pero eso no quita que reconozcamos que reaparece. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que para nosotros sea algo lo mismo, entre comillas? La misma melodía.
la detección de la altura, ¿no? El contorno melódico. El contorno melódico a nivel perceptivo de los seres humanos es algo muy... somos muy precisos y precisas en detectar y recordar melodías. Una canción la puedes escuchar una vez y acordarte para toda la vida de una melodía. Hay melodías que son súper pegadizas, digamos. ¿Tá? Bien, ¿algo más que observaron? ¿Que escucharon? Por allá, compañera. No, a mí me llamó desde el principio la línea de bajo, que está como bien marcada y se oye. Normalmente es como un instrumento que se tiene bastante disimulado y en este caso está bastante alto y se repite. Se repite también. ¿Qué se repite? Como digo. ¿Que lo que se repite? Sí. Así tipo. Eso. ¿Ah? Pum. La línea. Pum, 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 pum. La línea melódica. Quizás es menos notoria que el otro, porque el otro es agudo y esto es grave. El bajo siempre está en ese lugar, ¿no? En las bandas. También es un juego interesante de búsqueda sonora, ¿no? A veces el bajo puede quedar medio en línea medio casi solista. Ahí suena casi como una línea solista, ¿no? Sí. Puede ser que acá el bajo se haya escuchado más, porque a mí cuando escuchamos me gusta ecualizarlo. Sí. Entonces, bueno, acá retumba más. ¿Retumba más o están los bajos más? Y bueno, mira, con la reproducción de la música pasa un poco con la escucha subjetiva. Es decir, cómo escuchas una música depende del dispositivo de reproducción. Si escuchas con auriculares, si escuchas en un salón, si escuchas en tu casa, si escuchas en el estudio. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? No hay una mezcla objetiva tampoco, en el sentido de que vos haces una mezcla, producís algo, Camila también sabe de esas cosas, terminás algo y ya tenés que estar pensando, bueno, ¿eso cómo se va a escuchar en auricular? ¿Cómo se va a escuchar en un equipo más o menos? ¿Cómo se va a escuchar en un buen equipo? ¿Cuál es la realidad ahí? Y tenés que hacer como un compromiso ahí, ¿no? Por eso, depende de lo que dice la compañera, de la identidad de lo que se busca, ¿no? Pero es lo mismo, lo que busca un creador es una cosa, lo que se percibe en un contexto es otra, dónde escuchás, cuándo, de qué manera, nada, tener conciencia de eso, que eso ya de paso está bueno, es un tema interesante, ¿no? Para hablar, bueno, cómo escuchamos las cosas, ¿no? Cómo visualizamos las cosas, de qué manera se escucha la música. No hay la persona que cuando se produjo esto en estudio, en situación de estudio y grabación profesional, bueno, se grabaron las pistas, se mezclaron, de acá, se genera el producto, que es esto, y después hay múltiples reproducciones posibles de esto, de acuerdo a la calidad del sistema de sonido, la acústica en la que escuches, la propia percepción de las personas y los gustos, y también la salud auditiva, ¿tá? Eso parece menor, pero no es menor. Muchas veces pérdidas o sensibilidades extremas a ciertos sonidos hace que vos prefieras ciertas igualizaciones que otras, ¿no? La escucha personal, ¿cómo nos gusta escuchar las cosas? Bien, con respecto, tomando en cuenta estas dos cosas que dijeron, por ejemplo, el caso del bajo, el bajo es algo que está todo el tiempo allí, ¿no? Pum, tum, 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 y sigue, ¿no? Sí. En cambio lo otro no, lo otro está al principio. Después repite. Y después termina. Y por 40 segundos, 50 segundos, no hay más nada de eso. Pero después reaparece. Pero reaparece como diciendo, acá estoy de vuelta, volví, pero volví reforzado con ese sonido de metales que tiene una cosa como más estridente, ¿no? El sonido de la guitarra es una cuerda vibrante, el sonido de metales tiene esa cosa de que está soplando a alguien y además a nivel de frecuencias, los saxos que están sonando allí, creo que son saxos y algo más, trombón, vientos metales, tienen a nivel acústico una característica especial, si lo comparamos con la guitarra o con el piano, por ejemplo, de que la estructura armónica es especialmente recargada en el sentido de que lo percibimos como muy estridente, como muy... Sí. Que la intensidad de que cuando ese sonido reaparece es como que te anticipa algo, que justamente es como el puente que escribí yo. Entonces, depende de la intensidad, los instrumentos que se usen es, bueno, mirá que se viene algo, se anticipa algo, entonces lo sentí como de esa manera, como que también reaparece con un motivo. Claro, porque además está la letra que no estamos entrando ni siquiera en lo que está diciendo la letra, ¿no? El análisis admite múltiples niveles de hecho, ya que hablamos de la letra,
desde la letra, que no vamos a hablar hoy de ella, pero se trabaja también una trama de tiempos. Porque al principio dice, estábamos los dos, y después dice, no puedo, no, se habla más de un presente. Entonces salta de un pasado a un presente. No es una historia lineal que te va describiendo cosas que pasan, sino que son frases que están colocadas en tiempos verbales diferentes. Por lo tanto, la construcción de la trama en una canción tiene esa doble complejidad, porque tenemos el habla y la música integrados, enrabados allí, y bueno, hace otros años hemos visto mucho un ejemplo de la canción de los Beatles, She's Leaving Home, que es una canción interesante, después si la pueden escuchar, podemos dejar el link también, porque en un momento en la canción aparecen dos voces hablando en tiempos diferentes en la canción. Una que dice que habla de una chica que se fue de la casa, es una canción de los años 60, que habla un poco de los jóvenes que se van de sus casas y quieren dejar y arrancar su vida independiente, un poco eso. Y después en otra voz está como la voz de los padres, que están reflexionando más en un presente. Entonces, es un ejemplo de una canción, por ejemplo, como la letra puede construir temporalidades virtuales, es decir, temporalidades complejas que van más allá de una linealidad temporal. Bueno, ahora vamos a comenzar y después vamos a poder volver. Una cosita, hay algo que no mencionaron, que también se repite. Lo que pasa es que hablamos de repeticiones a distintas escalas. Por ejemplo, si hablamos de la repetición del bajo, hablamos de una repetición, cosas que vuelven, pero que aparecen bastante pegadas unas con otras. Estamos percibiendo que eso se está repitiendo. Y es fácil percibirlo porque ese bajo hace pum, tum, 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 tum. Entonces cuando vuelve, lo tuviste ahí más cerquita, tu memoria lo tiene ahí y de vuelta. Pero sí. También hay un detalle, que el bajo hace dos notas que no son mudas, pero son mucho más, o sea, suenan con menor intensidad que las otras, que no se perciben tanto, que hacen el pase entre una repetición y otra. Bien. Marcan como límites. Y después arranca de vuelta. Y arranca. Bien. Como que hay marcas. Ahora vamos a hablar de eso, del concepto de ictus, que todavía no hablamos casi nada. Pero a ver, los mismos golpes de la batería, la base rítmica, es la reaparición permanente de lo que ya está pasando antes. Que parece bastante obvio, pero cuando vas a hacer así, son golpes sucesivos que refieren a los anteriores. Esos golpes no los percibís nunca en un presente instantáneo. ¿Tá? Ahora vamos a hablar un poco de eso. O sea, los golpes que están... ¿no? Digo, parece bastante obvio, es la base que está sonando allí. Pero no tendría por qué ser así. Podrían ser golpes irregulares, podrían ser sonidos que no tuvieran que ver unos con otros. En músicas más experimentales, por ejemplo, y menos... Este es un arreglo, un tipo de composición y de arreglo bastante estándar en lo que es la estética del pop y el rock, digamos, ¿no? Los instrumentos que se usan, la manera de tocarlos, los acordes. Quizás lo más original, y pasa mucho en el pop y en el rock, lo más original aparece en el personaje vocal, ¿no? Cómo esa persona canta. Quizás la banda suena todo, el acompañamiento suena parecido, o podría ser de muchas bandas diferentes, pero el personaje vocal es lo potente, ¿eh? Philip Tagg habla mucho, Philip Tagg que ya vimos en el libro Music's Meanings. Si les interesa el tema del personaje vocal, él tiene ese libro, que está en internet, habla mucho del tema del personaje vocal en la música popular, como una dimensión importantísima, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo paralingüístico? ¿Cómo vas a cantar una melodía? ¿Podés cantar esta melodía siempre igual o de diferentes maneras? De esta canción, por ejemplo, no sé si han visto, hay muchas. Es una canción muy hay mucho cover, ¿no? Muchas bandas que tocan esta canción. Y bueno, se dicen de manera diferente, conservando la misma estructura, inclusive el mismo arreglo musical, pero con un timbre vocal diferente y con algunas vueltitas diferentes también, ¿no? Bueno, en lo que queda de la clase, voy a... y después seguimos un poco la clase que viene también sobre esto. Vamos a entrar específicamente en... bueno, antes que entrar con el tema del ritmo,
hablar un poquito, Saita cuando habla del tiempo virtual, construcción, ¿qué es la construcción virtual? Habla de algunos ejemplos, ¿no? Uno de ellos que es muy importante es la elipsis, que ya mencionamos, que ya estuvimos hablando de ella, ¿no? Saltos del tiempo de cualquier magnitud. Vos estás hablando en un tiempo, por ejemplo, imaginemos la letra de la canción, y después salta a otro tiempo. ¿De qué magnitud es? En nuestro imaginario pueden ser años, pero a veces en una película, por ejemplo, puede ser muy específico. El personaje que tiene 2 años y el personaje que tiene 40. Saltos de tiempo. Eso es una elipsis, es una estrategia constructiva de la trama en las artes cinéticas. Recuerden que para Saita las artes cinéticas es todo lo que es creación anclada en el tiempo. Una obra de teatro, una performance de danza o de lo que sea, y todo lo que tiene una intención creativa al hacérsela. Una película, ¿no? Un audiovisual. Analepsis y prolepsis, que es como una manera de elipsis, digamos, alteración de la linealidad temporal. Estás cortando la línea de los hechos deberían producirse así y vos los haces que hagan así. ¿Por qué? Y bueno, hay algo allí que tenés una intención de generar algo contando de esa manera. Estás contando la historia de una persona y cada tanto volvés a la niñez. Y eso te conecta. Podés hacer que la persona que ve eso o escucha eso se conecte emocionalmente. Hay una manipulación, ¿no es cierto? En el buen sentido. Truax también habla de la manipulación en el mal sentido, cuando una persona, si recuerdan cuando hablábamos de lo paralingüístico, Truax dice, bueno, también la voz tiene esa cuestión, o sea, advierte en el sentido de que sí, lo paralingüístico puede ser usado también para hablar de cosas o inducir a generar cosas no tan buenas. Transformación del simultáneo en sucesivo, hablábamos allí algo con respecto a la literatura, ¿no? La no correspondencia entre lo verbal, lo visual y lo sonoro, más del ámbito del audiovisual. La suspensión del tiempo narrativo, se detiene, hay una detención. Vos venís así, venís narrando algo y de repente generás como algo que se detiene, un sonido, una cosa medio estática, que parece no ir para ningún lado. Todas herramientas, ¿no?, que plantea Saita, ejemplos de construcción, de cómo se puede construir el tiempo en la trama. Cuando hablamos de ritmo, y ya acá arrancamos en lo último que queríamos ver hoy, hay un concepto que es fundamental de inicio, que es la idea de ictus. El ictus, plantea Saita, y él también trae a otros. El texto de Saita también refiere a una cantidad de teorías y autores allí. Pero básicamente dice que el ictus es un corte en el tiempo, un cambio. Acá hay un cambio, algo que no estaba y apareció. Acá hay un cambio. O acá. Perdón que te estoy alterando el... Prender, apagar o apagar, prender, no importa si es prender o apagar o qué, pero es un cambio. La vida es una sucesión de ictus todo el tiempo. El nacimiento puede ser considerado un ictus. La historia de la civilización. Una bomba que explota. El sol que se pone. Momentos. Son los momentos que marcan el fluir del tiempo. El tiempo, la idea de tiempo y la idea de ritmo tienen sentido cuando hay ictus, cuando hay algo que cambia. Si no, no hay ritmo. Una película que fuera solamente una toma estática de color rojo sería una interesante obra conceptual, audiovisual, solamente un sonido rojo y durante media hora escuchan y ver eso. No habría ritmo. Sí habría ictus, ¿no? ¿Cuáles serían allí? Imagínense esa pieza conceptual que me imaginé ahora, que durara 30 minutos y no tuviera nada más que un color y un sonido fijo. ¿Cuál sería el ictus? Cuando corte el sonido, por ejemplo, o cuando empiece. Cuando inicia y cuando termina. ¿Ah? Habría ictus igual. De eso a una obra que fuera extremadamente compleja, que hubiera cambios todos los segundos de imágenes y de sonidos y todo el tiempo,
Bueno, ahí cada cambio podríamos considerar ictus. Y dice Sarita, los ictus establecen momentos de referencia en la sucesión temporal. Si yo hago esto, no son solamente 2 ictus. El segundo ya toma en cuenta el primero. Ustedes cuando escuchan el segundo, en sus mentes está el primero. En cualquier ritmo. Bueno, es un ritmo, porque hay cosas que escuché antes que se vuelven a repetir. Entonces, primero que nada, tenemos un ictus. Vamos a ejemplificar esto de manera con el ritmo, que es una manera fácil de hacerlo. Pero no nos olvidemos que el ictus no refiere solamente a lo sonoro. ¿De acuerdo? Recién yo hacía ejemplos en lo visual. Hacer esto, un gesto, es un ictus, claro. En la danza, en todo la gestualidad de la comunicación son ictus. Pero vamos a ejemplificar algunas cosas desde el sonido, que es como una manera también interesante de entenderlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a pasar de un ictus a 2 ictus. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la diferencia entre esto? Voy a tocar 2 secuencias de 2 ictus. La primera y la segunda. ¿En qué se diferencian esas 2 secuencias? Así, una descripción precisa, tomando en cuenta tiempo físico. ¿Qué cambia? El primero lo tocaba bastante seguido y ya el segundo ejemplo lo tocaba como aguantar un poco más. Está preciosa la descripción, pero ¿cuál es la variable que cambia? El silencio. Física del tiempo. ¿Qué cosa del tiempo? La duración, la medida. Son distintas medidas del tiempo. Distintos ictus. Cuando tenemos 2 ictus, lo que puede cambiar es... Lo único que puede cambiar entre 2 ictus es la medida del tiempo entre ellos. Una medida corta o una medida larga. ¿Está? O podría hacer así, me voy a tomar un café, vuelvo y hago el segundo. Todas las medidas posibles. De manera que la asociación de 2 ictus define una medida del tiempo. También podría llamarse, él no le dice duración, incluso aclaremos que no es duración, sino que es medida del tiempo. Diferencia un poco eso. Pero pueden pensarlo como duración, es eso, ¿no? Lo que varía es esa distancia entre uno y otro, distancia temporal. ¿Okay? Está bueno también cuando hablamos de distancia, porque vieron que estamos... alguien por ahí dijo la distancia, cambia la distancia. Y está interesante porque cuando hablamos de los ejes del tiempo, efectivamente, si tenemos 2 ejes temporales, el primer ejemplo lo podríamos representar así, por ejemplo, y el segundo así. No son distancias en metros o en centímetros, son distancias temporales. ¿Tá? Acá pueden tomar en cuenta el oscilograma, el Audacity que hemos visto, ¿no? Donde aparecen las ondas y aparece el eje horizontal que siempre tiene la medida del tiempo. Bien. Se establecen entonces segmentos, ¿de acuerdo? Lo mismo, para que no se queden solamente en cuestiones de sonido, esto podría ser una película, una primera escena. Esta película podría tener muchas escenas diferentes y esta podría tener pocas escenas. Y los ictus serían, por ejemplo, los comienzos de esas escenas. ¿Por qué serían ictus también ahí? Hay ictus que son más claros que otros, ¿no? Pero un ictus de que un cambio de escena en una película en donde de repente de esta toma pasa a una toma en el campo o a otro espacio interior y a otro sonido de otras personas, es una marca muy fuerte. Es un cambio enorme. Es por eso que es un ictus. Se detecta claramente. Hay ictus muy potentes, ¿no? Sí. ¿Cómo definís entonces cuál es el ictus en el caso? Porque si vos podés pensarlo a nivel escenas, también podés poner ejemplo del gesto que estás poniendo vos. Si vos estás mirando una película, sí. O sea, como a qué escala decidís dónde está. Bien, está bueno y tiene que ver con algo que vamos a ver ahora, que son las escalas temporales. Vamos a hablar ahora del ritmo y vamos a volver a esas dudas. Sí. Está buena la pregunta. ¿Cuáles son ictus? Bueno, podés tener ictus a escalas pequeñas o a escalas mayores. Dentro del sonido, si pensamos en las ondas esas que tienen así, podrían ser pequeños ictus.
Por eso hay que decidir, bueno, voy a evaluar a nivel macro o a nivel más micro. ¿Tá? Son las escalas macro-micro que ahora vamos a hablar un poquito. Y después de ictus y duración, pasamos al concepto de campo rítmico. ¿Tá? Un campo rítmico se da cuando hay al menos 3 ictus. ¿Por qué al menos 3? Porque solamente con 3 ictus podemos diferenciar entre regularidad e irregularidad. Para definir algo regular, yo necesito 3. Con 2 solos yo no defino regularidad. ¿Por qué? Porque, a ver, les voy a preguntar, ¿quién se anima a hacer con 3 golpes algo irregular? Esto es regular. Alguien haga con palmas algo irregular. Bien. ¿Otra posibilidad? Bien. Hizo 2 opciones la compañera. O si no. O podría ser. ¿No? ¿Cómo lo representaríamos en un eje del tiempo? Y bueno, si borro esto de acá, una de las opciones que hizo la compañía sería más o menos esto. Tac, tac. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia? Volvemos a la pregunta. Yo les preguntaba sobre en el caso de 2 ictus. En el caso de 3, ¿en qué se diferencia esto de esto? Sí, pero ¿por qué? Porque en el primero la duración es la misma. Porque en el primero la duración entre el primero y el segundo y el tercero es la misma. Y en el segundo no. La duración entre el primero y el segundo es más corta. O en un caso, el otro caso que hizo la compañía que es. ¿Está? Entonces, en el primer caso lo representaríamos así, por ejemplo, y en el segundo caso así. ¿Está? Esto parece como un jueguito medio gracioso, pero en realidad Saita con estos conceptos está abarcando todas las posibilidades rítmicas que existen. Es decir, todas las posibilidades de cómo se puede organizar un campo rítmico. Porque después, a partir de 3 en adelante, puedes tener lo que quieras. Pero con 3 mínimamente vos ya estás definiendo. ¿Cuántas posibilidades hay? Acá hay 2 combinaciones de 3 ictus. ¿Cuántas posibilidades existen? ¿Son cuantificables? No, no son cuantificables. Hay un continuo de posibilidades, no es cuantificable. Es como lo paralingüístico. ¿Okay? Entre esto y esto hay infinitas posibilidades. Inclusive, acá estamos moviéndose en una escala temporal, volviendo a la pregunta de lo que decía la compañera, una escala temporal restringida de 2 segundos. Pero si ampliamos esto a escalas mayores, podríamos tener esto, pero que un golpe fuera esto, el otro entre 1 hora y una hora después el otro, ¿no? Son escalas temporales. En este caso, estamos viendo un ejemplo el primero de arriba es regular o irregular. Regular, ¿no? Se cumple eso. En este caso, ya son 4 ictus. Se cumple de que ya visualmente nos damos cuenta que las distancias, si consideramos que estos son ejes del tiempo, y estamos hablando de una escala lineal, como ven en Audacity, por ejemplo, esto va a sonar, si lo tienen que interpretar, digamos, como si fuera una pieza musical. ¿Quién se anima a tocar esto? Otra variante, otra posibilidad. ¿Un ritmo regular? Tocar eso mismo, pero de otra manera podrías, o solamente es así, por ejemplo. ¿Ah? Lo tocaron con distintas densidades cronométricas. El compañero lo hizo más rápido, porque acá no está indicado que esto sea 1 segundo o medio segundo. Podría haberse indicado, pero no está indicado así. ¿Ok? Pero no importa. Conceptualmente los dos son ritmos regulares, campos rítmicos regulares. El de abajo sería un campo rítmico que irregular. ¿Por qué? ¿Por qué les parece irregular? Si es la vista nomás. Sí. Porque cambia las distancias. No hay
no hay nada muy claro. Sí aparece como que está como pequeñas agrupaciones acá, pero después si tuviéramos que hacer sonar eso, sería tipo... No hay un patrón de regularidad. Fíjese, interesante conectar esto con las características del sonido donde veíamos la frecuencia y los sonidos de altura tonal, de sonidos de altura definida. ¿Recuerdan? ¿Cómo se veían esos sonidos en el oscilograma? ¿Qué aparecía ahí claramente cuando veíamos A con respecto a... ¿Qué se veía? ¿Recuerdan el oscilograma que era la onda? ¿Cómo aparecía un tono? ¿Recuerdan? Que entre como a la misma distancia entre... Sí. ¿Cómo era la frecuencia? Había una frecuencia, había una única frecuencia distinguible y aparecía el periodo que se mantenía constante. Nuestro oído, cuando escucha esos tipos de sonidos, lo ubica como un sonido, como una nota, fácilmente distinguible. Fíjense que acá estamos hablando como otra escala temporal. Esto no son milisegundos, como veníamos antes, son de repente segundos. Pero sin embargo nosotros la regularidad la distinguimos claramente. Distintas combinaciones, ¿no? Esto también. ¿Qué pasa ahí? Ahí llegamos a lo que planteaba la compañera. Acá tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos este ritmo, este campo rítmico, y podemos evaluar a nivel macro todo o a nivel micro, es decir, bueno, yo voy a evaluar esta parte. Saita habla de escalas micro y escalas macro. Eso lo tenemos que definir nosotros. Si yo le digo escala macro, ¿esto es regular o irregular? Regular. ¿Por qué? ¿Por qué? No está claro. ¿Cómo tiene el mismo tiempo? En comparación a las otras duran lo mismo. O sea, si hace el sonido duraría lo mismo. ¿Pero qué es lo que dura lo mismo? Entre los sonidos que hace, por ejemplo, hace... Entre estos grupos. Claro. Ahí va. Porque entre cada grupo dura lo mismo. Por eso podría ser un recurso muy utilizado en la música, ¿no? Las bases. Pum, ta, tum, 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 ta, tum. Acá, sin embargo, sería irregular a nivel macro. Sería, por ejemplo, ya percibimos una irregularidad a nivel micro, esos pequeños ritmitos, pero luego en la repetición global, no. Como que no existe una simetría. Tiene que ver con cuestiones de simetría, sí, está bueno. Porque acá, además, cuando representamos visualmente el sonido, nos surge el tema de lo visual, ¿no? Esta es una serie, visualmente, dejando de lado el sonido, esta es una serie regular. Hay una simetría, hay una repetición de lo visual. La correspondencia entre el sonido y lo visual es interesante, nos permite ver cosas. De hecho, en toda la historia de la música, la invención de la escritura musical permitió desarrollar otras cosas en la música. Porque vos cuando mirás esto, empezás a pensar en esas cosas. O sea, cuando mirás esto, automáticamente decís, bueno, ¿y qué pasa si esto no fuera igual? ¿Qué pasa si esto fuera desigual? Acá tenemos un ejemplo. Y esto que parece como una cosa súper compleja, en realidad es algo absolutamente corriente que seguramente están acostumbrados y acostumbrados a escuchar en la música. Cuando escuchamos el ejemplo de No te va a gustar, arranca así. Escuchen la base y pregúntense si es regular o irregular. Olvídense de la guitarra y del bajo. ¿Quién se anima a tocar eso? A resumir ese sonido. ¿Cómo sería? ¿Camila?
¿Cómo tocarías la base? ¿Cómo imitarías la base esta? Algo así, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, capaz que el ejemplo no... Voy a cambiar de ejemplo. Porque acá hay una base regular constante. Yo les voy a hacer una base que es esta. Entonces le pregunto, cada ritmo que hago independiente, o sea, esta parte, ¿es regular o irregular? Irregular, ¿no? Pero en el macro es regular. ¿Está? Ya se dan cuenta con este pequeño ejemplo que eso aparece todo el tiempo en la música. Ese recurso de regularizar en el macro algo que es irregular, ¿no? Aparece todo el tiempo. ¿Se entendió un poquito más la pregunta tuya? ¿Está? Entonces, si agarro yo una canción acá y la quiero analizar y ver qué pasa a nivel de la trama y las regularidades, bueno, puedo partir de darme cuenta que a nivel micro hay el platillo está todo el tiempo. Hay un campo rítmico regular de base que subyace todo el tiempo. Pero después hay otra regularidad, por ejemplo, en eso de que aparece el estribillo musical, ese introductorio, reaparece de vuelta y después al minuto aparece de vuelta. Nos ponemos a analizar y vamos a ver que hay como distintas escalas de regularidad en la canción, como si fuera una especie de pirámide de distintos niveles de regularidad. ¿Tá? Desde lo más regular, que es esto. ¿No? Escuchen el platillo ese. Vieron que está todo el tiempo, ¿no? Y después aparece otro tipo de regularidad que es diferente, que no tiene tanta densidad cronométrica, que es esa melodía que es tan ¿no? Bien, ya vamos cerrando. Un concepto más, nada más, que tiene que ver con, que es el de densidad cronométrica, pero lo terminamos de redondear la clase que viene, y tiene que ver con, en un tiempo dado evaluado, cuántos ictus hay. Por ejemplo, una película, pasando al campo audiovisual, una película que dura 1 hora y tiene 10 escenas o 10 diferentes, tiene más ictus a nivel de cambio de escenas que una que tiene 3 escenas. Una canción que tiene cambios entre estrofa y estribillo muchas veces se va a percibir como con mayores ictus a nivel formal de la canción que una que no cambia demasiado. Hemos estado comparando películas con canciones individuales, pero también las canciones forman parte de discos y dentro del disco también pueden definirse ciertos ictus o incluso... O sea, algo que me surgió cuando estábamos también pensando en cómo ecualizamos la canción o qué sonidos tienen más presencia, también es un desafío actual con las plataformas digitales de cómo mezclar los discos teniendo en cuenta que la persona puede escucharlo la canción de manera individual comparada con una canción de otro músico, por ejemplo. Versus escuchar el disco entero, y a veces escuchar el disco entero implica que haya canciones que están pensadas para que vayan al lado de otra y ahí se les dibujan los límites, por ejemplo, y es un desafío pensar también como creador los ictus en una canción en específico o los ictus en un disco también. El álbum que ibas y comprabas el disco, donde vos tenías el objeto que lo ponías y sonaba, o el cassette, y sonaba siempre en ese orden, ahora en las últimas décadas, se desdibujó eso un poco, ¿no? El concepto de álbum completo, que ahora está volviendo también, ¿no? El vinilo tiene esa cosa de, bueno, tenés ahí cómo el artista pensó esa secuencia de canciones.
Si vos las reordenás, o como tú decís, ¿no? Las quitas, metes otras y escuchás de otra manera, es otra escucha. Está bueno porque es la trama conceptual de un conjunto de canciones, ¿no? Como si fuera una película también. Hay algunas que son como una especie de película, ¿no? Me hace acordar a uno de los Beatles que me gusta mucho, Abbey Road, que no sé si lo han escuchado. Abbey Road, un álbum de los Beatles del año 67, que es una canción tras de otra y se van enganchando. Ni siquiera hay un límite, no termina una canción y comienza otra, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Quedaron unos ejercicios ahí de